Muy buenas tardes, buenas noches, compañeros en Europa, Ecuador y en cualquier otra parte del mundo. Quienes nos acompañan conectados en Zoom y a quienes nos ven a través de Facebook Live, abrazos y bienvenidas. Desde el Enlace Latinoamericano Europeo, les agradecemos mucho por colaborar con nosotros participando en este conversatorio. Asimismo, a todo el equipo de trabajo que está haciendo esto posible. Un cordial saludo a los compañeros Ángel Sotomayor y Anderson Argotti. Mi nombre es María y me encuentro en Italia. L le da la más cordial bienvenida a este espacio y es un honor poder tenerlo con nosotros con el tema Retos económicos y educativos 2020-2030. El compañero Ángel estudió ingeniería comercial en la Universidad de Guayaquil y actualmente se encuentra realizando un posgrado en economía con mención en desarrollo económico y políticas públicas en la Universidad Ecotec. Ha trabajado como auditor junior en Audit Solution S.A. Ha sido docente en el Instituto Superior Tecnológico Guayaquil y donde también ha trabajado como gestor de planificación y acreditación. Ha sido coordinador de las comisiones de Relaciones Internacionales del Frente Ciudadano de Estudiantes y Becarios en 2015. Integrante invitado como asambleísta por un día de la Comisión de Educación y de la Comisión de Desarrollo Económico Productivo de la Asamblea Nacional. Por otra parte, tenemos el compañero Anderson, quien es economista por la Universidad Regional Autónoma de los Andes, máster en Economía y Gestión Empresarial, por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Ecuador, máster en Economía y Gestión de la Innovación, Programa Interuniversitario, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Complutense y Politécnica de Madrid, PhD en Economía de la empresa por la Universidad de León, España. Sus líneas de investigación son Economía de la Innovación, Política Pública, Gestión del Conocimiento. También realiza publicaciones en journals académicos a niveles nacionales e internacional y se dedica a la consultoría por cuenta privada. Dicho esto, ahora le paso la palabra al compañero Ángel primero y luego Anderson. Luego, recordándoles que cuentan con unos 15-20 minutos cada uno para presentar y unos 10-15 minutos para responder a las preguntas. Bienvenido, tiene la palabra Ernesto. Puede abrir su micrófono. Ángel, por favor, tienes la palabra. Gracias. Ok, saludos a todos los compañeros que nos ven. Qué gusto poder estar aquí compartiendo con ustedes, compañeros migrantes que nos ven fuera y dentro, y a los compañeros que también nos ven en el Ecuador, ¿no? Tal como lo decía la compañera, este domingo 7 de febrero se decide el futuro del país. Y aquí hay que decidir entre dos modelos, ¿no? Un modelo que ponga al ser humano sobre el capital o un modelo que pone el capital sobre el ser humano, ¿no? Representado por toda la derecha ecuatoriana, por el banquero Guillermo Lasso y demás. Y el modelo que es el necesario para el desarrollo, el crecimiento y la recuperación económica del Ecuador. Y cuando hablo de económica hablamos de un tema circular, pues, ¿no? Porque todo afecta a todo. Entonces, en ese sentido, para el próximo presidente de Ecuador, que esperamos sea Andrés, hay retos ahí que tiene que afrontar, ¿no? El reto económico, la recuperación económica, el reto de la educación, enfocándonos más a lo que vamos a hablar hoy, que es el tema de la educación y la economía. Cómo recuperar con un presupuesto y con una deuda que nos deja el gobierno de Lenín Moreno, todo el tema de las becas, de la educación superior, de la educación secundaria. Creo que ahí el reto que tiene el próximo presidente, y repito, esperando que sea Andrés, es el de poder cumplir con el aumento de cupos para que más personas ingresen a la educación superior. Esto del aumento de cupos se da con mayor infraestructura en universidades, institutos tecnológicos. De esta manera es como se aumenta el presupuesto o se aumenta la cantidad de personas que van a ingresar a la universidad o a la educación superior. No como la propuesta de los otros candidatos, que hay una propuesta en común de todos los otros candidatos, que es eliminar CENESID, eliminar el examen. Eliminar el CENESID, eliminar el examen no resuelve el problema de que más gente ingrese a la universidad. Y ustedes que ya tuvieron experiencia, que conocen el viejo país más que otros, más que nosotros los más jóvenes,
saben que antes, sin esa prueba, efectivamente, ok, entraba Raimundo y todo el mundo, como decimos en el argot popular, ¿verdad? Pero eso mermaba la calidad de la educación, pues. O sea, yo tengo una símil, que es la símil que la establecíamos con un compañero, ¿no? Una similaridad de qué pasaría si se elimina el examen. Voy a poner un ejemplo que quizás no es el más adecuado, pero es el que mejor ejemplifica qué es lo que sucedería si se elimina CENESID o el examen de educación superior. Es como cuando tú tienes personas que van dentro de un autobús, ¿verdad? El autobús ya se llena, ya no hay chance para más personas, ya no hay oportunidad para que más personas vayan en el autobús. Y a alguien se le ocurre la brillante idea de decir, bueno, para que entren más personas, quitemos las ventanas, quitemos las puertas del autobús y así más personas van a poder entrar. Claro que más personas van a poder entrar, pero va a disminuir la comodidad, va a disminuir la calidad del transporte, porque habrán personas que tendrán que irse agarrados de las ventanas, de las puertas, algunos se caerán y toda la cuestión se va a terminar en un desastre. Lo mismo va a pasar si se elimina el examen de ingreso o la CENESID, ¿no? ¿Por qué? Porque más personas van a ingresar, pero va a pasar que otra vez, como las universidades no van a tener ese filtro generalizado, se va a dar el tema de corrupción en distintas universidades, porque eso pasa, ¿no? Y ahí van a volver el tema de que se van a vender cupos, de que va a entrar el que tiene palancas, o va a entrar aquel que tiene contactos por aquí, por allá, y vamos a volver al viejo país, al que solamente entraban los privilegiados, no como ahora que ingresan los que tienen méritos. Yo estoy de acuerdo con que el examen se debe mejorar, hay muchas cuestiones que se deben mejorar, por supuesto que sí, pero a veces los políticos, y en este caso Lazo y toda la derecha, le dicen a la gente lo que quiere escuchar, no lo que le hace bien a la gente. ¿Y qué es lo que la gente quiere escuchar? Que se elimine la CENESID y se elimine el examen, pero realmente esa no es la solución. Eso por el lado de la educación, que es lo que más proponen y lo que más prepondera de los candidatos de derecha y los candidatos que están en la contra. No es la propuesta más mediocre y la que más peligro le ocasiona a la educación superior en el país. Ahora, respecto a los retos económicos, tenemos pues la deuda que nos ha dejado Lenín Moreno, ¿no? Para esta gente es más fácil endeudarse y pagar deuda interna con deuda externa que ver maneras de innovación institucional para poder afrontar la crisis, paliar la crisis, ¿no? Y aquí hay dos propuestas interesantes que se vienen dando por la Revolución Ciudadana, por Andrés Arauz en este caso, que es la de $1,000 a 1 millón de familias, lo cual representa el 1% del Producto Interno Bruto, ¿sí? Lo cual le inyecta un impulso a la economía, que es lo que necesita. Miles de personas se quedaron sin trabajo durante la pandemia. Y es más fácil para decir para los otros candidatos, ok, eso es demagógico, ¿no? Es más fácil para ellos decir que eso es demagógico, porque no entienden de economía. Para ellos es más fácil explotar a la gente, proponer que se dé esto de la flexibilidad laboral, es decir, que haya más empleos, pero con menos sueldos. Por supuesto, eso es lógica, ¿no? Si hay más empleos con menos sueldos, las empresas van a votar gente y las van a contratar, pero por menos sueldos. Eso no es una opción viable, eso es explotación laboral. Pero estos candidatos de derecha están acostumbrados a irse por lo más fácil, ¿no? Por lo más sencillo que es explotar a la gente, endeudarse y no buscar propuestas que realmente le hagan bien a la gente. Como yo digo, ellos no ofrecen, no dan propuestas responsables. Ellos no dicen lo que le hace bien a la gente. Ellos dicen lo que la gente quiere escuchar. Y ahí depende de nosotros, los de la academia, los de las organizaciones sociales, educar al ciudadano y explicarle que las propuestas que propone la derecha no son las adecuadas. Se escucha bonito decir, van a haber millones de empleos, pero el trasfondo de eso es que esos millones de empleos que proponen los de la derecha van a estar pues plagados de sueldos miserables. Y aquí yo hacía otra observación, otra explicación, porque la gente escucha esto, ¿verdad? Y dicen, bueno, van a haber más empleos, perfecto. Y a veces la gente dice, peor es nada. Yo prefiero tener un sueldo de $120 que estar sin trabajo. Eso no es así. Hay que sacar las cuentas. Con un sueldo de $120 mensuales que propone la derecha, son $4 al día, al mes, ¿verdad? $120 mensuales por 3 horas diarias de trabajo, que es lo que proponían, ¿no? Con esos $4 diarios, ¿no es cierto? El trabajador que no tiene un vehículo, se le hace, mientras que va al trabajo, regresa del trabajo, se come un almuerzo, se le acaban los $4 diarios. Es decir, lo mismo es lo mismo que nada. Pero eso es lo que promete la derecha, ¿no? Eso es lo que promete Lazo y los demás. Vendiéndole a la gente la idea de errónea de que más trabajos es mejor. Pero a veces la cantidad no está bien compensada, no se equivale con la calidad de los empleos. Lo que esta gente quiere es desvalorizar el empleo. Lo que se necesita realmente es una inyección a la economía de liquidez, dándoles incentivos a las familias para que puedan
pagar sus gastos, para que puedan darle de comer a sus familias, para que puedan buscar una manera de sustentarse mientras encuentran empleo, ¿no? Y aquí va otra cuestión. La derecha está desprestigiando esta propuesta de Andrés Arauz de los $1.000 por 1 millón de empleos, diciendo que es demagógica, diciendo que se le va a dar a cualquiera y que la gente se lo va a gastar en cerveza y cosas así por el estilo. Eso no es así. Primero que esta gente no entiende cuál es el trasfondo de la propuesta. La propuesta no se le va a dar a 1 millón de ecuatorianos cualquiera. La propuesta está enfocada a familias, madres de familias que han perdido sus empleos, que no tienen cómo sustentar a sus familias. A esas personas van enfocadas esos $1.000, ¿no es cierto? Entonces, por ahí el reto económico ahorita, estando a 8 días de las elecciones, es tratar de hacerle entender a la gente que está confundida que no, que los $1.000 no es para cualquiera, que los $1.000 es para a las familias que lo necesitan. Ahora, metiéndonos un poco en lo electoral, ¿no? Lazo, como se ve acorralado, como se ve que va perdiendo las encuestas, ya no dice pues que la propuesta de Andrés de vacunar a millones de personas es demagógica. Ahora él también propone vacunar a 9 millones de personas y también propone aumentar a $500 el sueldo básico, cuando él mismo se oponía al aumento del sueldo de los trabajadores en el año 2020-2019, si no me equivoco. Entonces, todo esto nos da una idea de que vamos por buen camino, de que vamos a vencer el 7 de febrero en una sola vuelta, y de que Lazo se ve acorralado, se ve desesperado, y por eso comienza a cambiar el discurso, comienza a proponer cosas similares a las que propone Andrés Arauz, y todo esto nos lleva más bien a darnos seguridad de que vamos a ir por buen camino, de que vamos a vencer y que vamos a volver. Para simplificar, para resumir esto, el reto económico está en poder ahorita, previo a las elecciones, cambiar esa mentalidad o ese mensaje erróneo que le están dando a la ciudadanía de que los $1.000 son para cualquiera, y una vez estando en el gobierno, poder repatriar todo ese dinero que sale, esa fuga de capitales, y a través de ese dinero canalizar esta ayuda social a todas las familias, ¿no? Va a estar difícil porque igual el capital extranjero, igual los medios de comunicación se oponen, contradicen y van a tratar de desprestigiar todo lo que se trata de hacer una vez siendo gobierno, pero como yo digo, ellos podrán tener el apoyo mediático, podrán tener el poder político, mediático, el poder comunicacional, pero nosotros tenemos algo que es lo más importante y que es lo que nos ayudará a ganar y a mantenernos, que es el poder popular. Eso es lo que yo podría resumir para no quitarles mucho tiempo a los compañeros, para darle un poco también de espacio a Anderson, que él nos pueda complementar. Si alguien tiene alguna otra pregunta, compañeros, encantado de la vida, estoy para contestar. Gracias de nuevo a todos, compañeros. ¿Ah? Gracias, Ángel. Por favor, Anderson. Bueno, muy buenas tardes con todos, buenas noches en Europa. Primero agradecerles por la invitación, hagan llegar mi agradecimiento a Diego por permitirme estar en este espacio. Creo que es un espacio interesante que, más allá de la propuesta política como tal de uno u otro candidato, yo creo que es un espacio interesante para debatir la situación del país, la perspectiva de futuro que puede tener un Ecuador que lastimosamente en los últimos años ha perdido varios rumbos, porque no es solo el tema económico como lo habló Ángel hace un momento, sino que también tiene que ver mucho con los temas políticos, tiene que ver mucho con los temas sociales, por supuesto, con la educación y fundamentalmente con la capacidad de planificar que de alguna manera el Estado ecuatoriano había venido recuperando en los últimos años. Y esto es evidente a través de la destrucción de la institucionalidad que permitía esas acciones de planificación. Me refiero fundamentalmente a la degradación de Semplades, por ejemplo, hacia una subsecretaría y así. Y otras instancias que son importantes de cara al tipo de Ecuador que nosotros o que queremos construir. Ya adentrándome en la parte económica, que bueno, de alguna manera es mi especialidad y es donde puedo contribuir de mejor manera, yo creo que la propuesta de cualquiera sea el gobierno que llegue al país en los próximos, a partir del próximo 7 de febrero, o si hay segunda vuelta y tal, ojalá sea un gobierno progresista, porque un gobierno progresista sí tiene claras luces sobre ciertos elementos y ciertas
cosas que son importantes y trascendentales desde el punto de vista social. Yo creo que hay algunos elementos en los cuales tiene que centrarse la nueva propuesta de gobierno. Y una primera parte tiene que ver justamente con lo que había dicho yo, la recuperación de la institucionalidad. Y esa recuperación de la institucionalidad pasa por todas las funciones y poderes del Estado. ¿Sí? Pasa por recuperar la capacidad de administración del Estado en el sentido en que es importante que los ministerios en línea, por ejemplo, puedan tener mayor presencia en el territorio, pero también puedan tener mayor capacidad de acción y el ciudadano también tenga la capacidad de reclamar, entre comillas, las acciones o la planificación hecha y el cumplimiento de la misma. Porque esto de alguna manera nos va a permitir a nosotros mejorar la capacidad de acción del Estado que se ha venido a menos en los últimos años. Ahora, desde el punto de vista económico, una vez que pensemos se recupere en el mediano o corto plazo la institucionalidad, lo cual sería espectacular, entonces sí tiene que a la par trabajar sobre elementos económicos y dentro de esos elementos económicos, el primer caballo de batalla que tendrá que enfrentar es el tema justamente de la destrucción del empleo que ha vivido el Ecuador. Y hay propuestas, ¿no? Andrés Arauz viene con una propuesta fuerte, enfocada, y de hecho, Carlos Rabascal tiene también la misión fundamental de la recuperación del empleo y de la recuperación del agro, que históricamente, pues, para nuestro país es fundamental, es una fuente importante de empleos, pero sobre todo también es un elemento crucial de integración comunitaria y de integración de diferentes elementos sociales alrededor del agro, lo que permite también no solo la reactivación económica, sino también un poco la reactivación y una mejora personal de sus ciudadanos como tal. Ahora, junto a esta recuperación del empleo, obviamente se tiene que trabajar en el tema de la deuda. Es un tema crucial que el nuevo gobierno y Andrés lo tiene claro. De hecho, cuando estaba en el Observatorio de la Dolarización, que es su página web, ¿no? Y es un compendio de académicos ahí, siempre se estuvo analizando temas de deuda externa y se hablaba desde el punto de vista de la teoría económica. Desde el punto de vista de la teoría económica, se hablaba justamente de qué es lo que estaba ocurriendo en el Ecuador y qué repercusiones iba a tener este aumento indiscriminado de la deuda. Y bueno, prácticamente no se ha equivocado el análisis que venían haciendo este conjunto de académicos. ¿Por qué? Porque se estaba analizando que la deuda no estaba siendo utilizada para inversión pública, se estaba analizando que se estaba incrementando demasiado esta situación de deuda, cerca de 18,000 millones en 4 años, es una cifra tremenda, pero a la par con este incremento de deuda había un problema y hay un problema grave, que es el tema de la salida de divisas, y esta salida de divisas tiene un impacto tremendo en la economía ecuatoriana porque nos deja sin circulante. Y en el momento actual, o sea, bajo las características económicas actuales, en las cuales vemos un mundo recesivo, vemos a nuestros socios comerciales en una situación de recesión, entonces eso implica que el ingreso externo de dólares a nosotros a través de las exportaciones no nos está llegando. Vemos la caída del petróleo, vemos la caída del consumo de China, la caída del consumo de Europa y de Estados Unidos también. Y eso hace que el flujo de divisas hacia el Ecuador se complique. Y si adicionalmente a eso, las divisas que teníamos internamente, las estamos sacando debido a una salida indiscriminada de divisas, cerca de 12,000 millones de dólares son los que han salido en lo que va de pandemia. Entonces, eso obviamente hace que el Ecuador se quede sin circulante y sin circulante tampoco vamos a poder reactivar la demanda interna.
¿cierto? Entonces, este es un problema grave que se ata al tema del empleo y que también el próximo gobierno tiene que asumirlo con responsabilidad, no patear la pelota. Y creo que en este sentido la propuesta y el plan económico y las personas que están atrás de la propuesta económica del binomio que en este momento tiene la mayor intención de voto en el país, creo que es adecuada y sobre todo realista entendiendo esta situación. Entendiendo que si bien en el Ecuador ha inflado su reserva internacional y de hecho el señor Roldán hace poco anunciaba el crecimiento de las reservas internacionales del Ecuador, pero el dinero al interior del país y sobre todo el dinero circulante se ha venido deteriorando y se ha caído y esto está generando un problema grave de demanda agregada. Y este problema de demanda agregada afecta fundamentalmente a la clase media, por supuesto, porque es donde se genera mayor cantidad de empleos, pero también hay un elemento súper fuerte que afecta aún de mayor manera y ha sido la tónica de destrucción del Estado ecuatoriano en el sentido de reducir la cantidad de servidores públicos en esta supuesta ola de optimización del Estado, en esta supuesta ola de, ok, ¿cómo reducimos el déficit fiscal? Y la única manera de reducir el déficit fiscal es reduciendo la cantidad de servidores públicos. Y este es un pensamiento muy dogmático, es un pensamiento que no responde mucho a la teoría económica, sino más bien responde a un dogma neoliberal puro y duro. Entonces, en este sentido, creo que también es un tema importante que se tiene que tratar y que creo que es el nuevo gobierno el que hará. Ahora, dentro de la dinámica económica actual, el Ecuador hace unos años, pensemos en el año 2017, buscó insertarse dentro de la denominada economía del conocimiento, que no es un concepto nuevo, es un concepto antiguo. De hecho, Smith lo manifiesta, lo plantea en La riqueza de las naciones, pero que en la actualidad toma una importancia fundamental porque atada a la economía del conocimiento está todo el desarrollo de investigación, ¿sí? Y está también justamente el incremento de la innovación. ¿Y cómo llegamos a ese espacio? Llegamos primero con una planificación adecuada, pero también podemos llegar a ese espacio con acciones de política pública que sean concretas. Y esas acciones de política pública concreta significa subir los presupuestos en investigación y desarrollo, ¿sí? Subir los presupuestos de investigación y desarrollo para las universidades, incrementar el presupuesto de las universidades, obviamente, que vemos cómo en los últimos años se redujeron, y sobre todo en el último año se redujeron 89 millones de dólares de presupuesto a las universidades. Y el otro elemento que por supuesto es fundamental es, ok, si queremos entrar dentro de la economía del conocimiento, entonces tenemos que cerrar la brecha de conocimiento entre país desarrollado y país en vías de desarrollo o país no desarrollado. ¿Y cómo cerramos esa brecha de conocimiento? Camino 1, invertimos mucho en nuestro sistema educativo y nuestro sistema educativo mejora, pero eso tarda un tiempo porque es una generación más o menos en el mejor de los casos, o dos, tal vez 10 años o 20 años. Pero no es que la ciencia se queda quieta, sino que el mundo sigue avanzando. Entonces, tal vez reducimos un poquito la brecha, pero no del todo. La opción 2 fue justamente la que había tomado el Ecuador con un programa agresivo de becas. ¿Por qué un programa agresivo de becas? ¿Qué te permite? Te permite obtener el conocimiento de los países desarrollados en un ciclo corto, que puede ser 1 año y medio de maestría o 4 años de doctorado, y traerlo a tu país y empezar a difundir y a transmitir ese conocimiento, ese nuevo conocimiento, y de esta manera acelerar el proceso, ¿sí? Acelerar el proceso para cerrar la brecha.
¿Por qué? Porque es un problema que exista una brecha de conocimiento entre un país en desarrollo y un país desarrollado. El problema fundamental está en que los países desarrollados, gracias a su alta tasa de inversión en investigación y desarrollo, esto también se ve reflejado con un alto nivel de vida y unos ingresos económicos para sus ciudadanos, es decir, un PIB per cápita mucho mayor que el del país en vías de desarrollo. Entonces, no es que invertimos en conocimiento solo por obtener conocimiento, sino ¿por qué? Porque esa inversión en conocimiento está demostrado en los modelos económicos, está demostrado por varios autores, permite una mejora de la productividad agregada de las industrias, y esa mejora de la productividad de las industrias genera mayores ingresos, genera mayor competitividad en la producción, en la exportación, en la capacidad de generar recursos, pero también esto permite de vuelta nuevas inversiones al interior del país que permitan seguir incrementando esta espiral ascendente de conocimiento. Entonces, la propuesta no pasa por eliminemos la CENESID y ya está, todo el mundo entra a la universidad y todo eso. No, la propuesta pasa por una solución integral. Y esa solución integral es, ok, ¿cómo abrimos, cómo incrementamos los cupos en las universidades? Pues la manera de incrementar los cupos en las universidades, ¿cuál va a ser? Una mayor inversión justamente en el presupuesto de las universidades, una mayor inversión en educación. No se trata de eliminar un examen, se trata de mejorarlo. ¿Por qué? Porque esto de alguna manera permite direccionar también el tipo de conocimiento que quieres desarrollar en un país. Seamos realistas. O sea, ¿cuáles son las carreras más demandadas en el Ecuador? Las carreras más demandadas son Derecho, Administración de Empresas, Economía, ¿sí? Contabilidad, Medicina, obviamente sí, está muy bien. Pero Derecho, Administración, Economía, Contabilidad hacen investigación, pero no generan tecnología dura, ¿sí? No generan tecnología dura, no generan desarrollo tecnológico, no generan patentes que te permitan insertarse dentro del modelo. ¿Cuáles sí generan? Ciencias básicas como matemática, física, química y por supuesto las ingenierías reales como una ingeniería química, una ingeniería en software, una ingeniería mecatrónica, ¿sí? Todas estas permiten la aplicación de conocimiento, la solución y la creación de nuevas tecnologías, y esto permite justamente en estas nuevas soluciones que se van desarrollando gracias a la inversión en estas carreras, como lo hace Alemania, como lo hace Suecia, como lo hacen los países del primer mundo, donde la gran cantidad de estudiantes está abocado hacia estas carreras, y por eso tienen la cantidad de solicitudes de patente y de creaciones de patente y de protecciones de idea, y esas ideas generan recursos no solo para las empresas que las desarrollan, sino para el Estado como tal. Entonces, esa es mi idea básica que quiero comunicarles ahora, es que si nosotros queremos un mejor país, tenemos que entrar en la economía del conocimiento. Y ese entrar en la economía del conocimiento implica un plan grande, un plan directo, apuntalando lo que ya existe. ¿Y qué es lo que existe? Existe 20,000 jóvenes ecuatorianos que recibieron becas para estudiar en el exterior y que muchos no logran insertarse laboralmente. ¿Y por qué no logran insertarse laboralmente? Porque si tú tienes un doctorado y presentas tu currículum a una empresa privada, a la mayoría de empresas privadas, te van a decir, no, es que no le podemos pagar, no, es que no necesitamos investigadores de acá. ¿Por qué? Porque las empresas todavía no han visto la necesidad de tener esos investigadores, cosa que en los países desarrollados es algo que no se puede dejar de hacer. Una empresa, para ser competitiva, debe tener su equipo de investigadores para solucionar los problemas que están ocurriendo. Y eso tenemos. Entonces, es momento de recuperar a estos jóvenes que están ahí. El otro elemento que tenemos y que es fundamental son esas grandes inversiones que ha hecho el Estado, y recordemos aquí las universidades y los proyectos emblemáticos que tenía el Ecuador, como Yachay, ¿sí? Yachay, la ciudad del conocimiento, y con su universidad Yachay Tech. ¿Por qué? Porque es importante
tener claro que sí, se podía repotencializar las universidades existentes, por supuesto, pero para ser disruptivo a veces hay que empezar desde cero y hacer las cosas desde cero. Lastimosamente a Yachay, siendo un proyecto a 40 años, se le está evaluando dentro de, ¿cuántos años tienen? 10, en el mejor de los casos, 8 años creo que tiene Yachay. Entonces, ¿cómo se le puede evaluar a un proyecto de 40 años cuando recién ni siquiera ha llegado a su 25%? A pesar de eso, la universidad ha generado un montón de desarrollo tecnológico, está publicando en los mejores journals del mundo. Y claro, eso no se ve, no es tan visible como un puente, como una carretera o cosas así, pero eso está apuntalando el futuro del Ecuador, está apuntalando la nueva tecnología que pueden hacer desde ahí. Y creo que ese es un espacio importante. Tenemos a IQIAM también, la Universidad de las Artes, la Universidad de la Educación y todo eso. ¿Por qué? Porque si bien eso no lo vemos de manera tangible, ese activo intangible, esa capacidad de conocimiento que estamos generando y esa capacidad de transmitir y transferir nuevo conocimiento hacia la sociedad, creo que es el elemento fundamental sobre el cual creo yo, y estoy seguro que la única persona que ha hablado sobre eso, en este caso, bueno, el único binomio que ha hablado sobre eso de manera tajante y directa ha sido el de Andrés y con Carlos. Y esto es importante porque se demuestra que tienen clara un poco la película respecto a esta situación. Ahora, ¿ese es el país que queremos? ¿Es de eso lo que nosotros buscamos? ¿O queremos seguir siendo primario exportadores, no hablar de economía del conocimiento, no hablar de exámenes, no hablar de mejorar la calidad educativa y pues mantenernos en el ciclo que hemos estado, al que hemos vuelto en estos últimos 4 años, donde vemos una, entre comillas, mediocridad bastante fuerte dentro de muchas de las acciones, sobre todo dentro del sistema educativo superior y también dentro del sistema educativo básico y bachillerato. Así que esa es un poco la idea. Creo que debemos tener claro que si no entramos en la economía del conocimiento y la economía de la innovación, seguiremos siendo unos primarios exportadores que no generamos valor y que nos vemos sometidos justamente al deterioro de los términos de intercambio y esto pues a la pobreza y también a la desigualdad, que es dos elementos que casi siempre están presentes en los países en vías de desarrollo. No sé si hay preguntas o algo. Bélgica, ahí sí, quedo a tus órdenes. Ya, muchas gracias, Ángel y Anderson. Realmente nos han dado unos valiosos minutos de su conocimiento y sí, tenemos hasta que los compañeros se vayan animando a hacer las preguntas que están en la sala o en el Facebook. A mí me gustaría hacerles mis 2 primeras preguntas y luego ya tenemos algunas preguntas de los compañeros, entonces les pasaré. Me gustaría, Anderson, cuando tú hablas, si nos podrías decir, cuando tú hablas de si cuando los ministerios trabajen en línea o estén en línea, si nos podrías un poquito ampliar, porque tal vez podamos entender de otra forma o desde el punto que tú nos quieres dar esa referencia, ¿no? Ángel, me gustaría cuando tú hablas de tú que estuviste al frente de los becarios, ¿no? ¿Qué tú miras de que se puede mejorar? Se puede mejorar en las instancias de los becarios, por favor. Y luego pasamos a las demás preguntas. Gracias. No sé quién empieza, si quieres empiezo yo, no tengo problema. Adelante, Anderson, sí, vamos en orden de las preguntas, ¿no? Dale, Ángel, con mucho gusto. Bueno, cuando yo me refería al término ministerios en línea, es un término básicamente de administración pública, ¿no? Se refiere a los ministerios, recuerden nosotros que nosotros en el Ecuador teníamos un sistema de un poco organización del Ejecutivo en el cual teníamos ministerios coordinadores, teníamos las secretarías y los ministerios como tal, ¿no es cierto? Entonces, a los ministerios en línea me refiero puntualmente a aquellos que tienen presencia en el territorio.
¿sí? Me refiero a aquellos que tienen presencia en el territorio, y esto implica también el entendimiento de todo el tema de desconcentración y descentralización, que es muy importante y que se ha venido a menos. Ahora no hay presencia del Estado en todas las provincias, o sobre todo se ha dado un retroceso en eso que teníamos nosotros, que por lo menos en las cabeceras cantonales se podía hacer trámites y cosas así. Entonces, en este afán de, entre comillas, optimización del Estado y del servicio público, básicamente lo que se hizo es dejar de prestar servicios en lugares que requieren. Entonces, esto tiene un costo, obviamente, económico, porque si tú vives en una población alejada y quieres realizar una tarea, qué sé yo, registrar un nuevo producto, registrar una patente, hacer algo nuevo, o hacer cualquier circunstancia, tienes que desplazarte más. Y tienes que desplazarte más, y eso implica costos, y eso implica también eh, alejar al ciudadano del Estado. Y en ese alejamiento del ciudadano del Estado se puede generar un montón de ineficiencias, pero también da paso a problemas de corrupción y a problemas de otros tipos. Entonces, la búsqueda es la recuperación de la actividad de los ministerios como elementos vivos del Estado, ayudando al desarrollo integral de las localidades, pero también que sea el ciudadano el que pueda evaluar la acción de esos ministerios o de estas oficinas ministeriales y del Estado, de tal manera que se pueda ver justamente en términos de eficiencia. Es básicamente eso, Bélgica. Gracias, Ángel. Sí, por supuesto, bien. A ver, el tema de las becas tiene dos aristas, ¿no? Siempre ha tenido dos aristas, las becas internacionales y las becas nacionales. A veces nos centramos mucho en el tema de las internacionales, pero también están las nacionales, que tienen un componente importantísimo. ¿Por qué? Porque las becas nacionales se enfocan a que los jóvenes de sectores tradicionalmente excluidos puedan entrar a la universidad, y puedan no solamente entrar, sino graduarse de la universidad. Porque, ¿qué sucedía antes? Habían personas que iban a la universidad, pero no culminaban sus estudios porque no tenían los recursos necesarios, o habían otros que no podían ingresar porque no tenían esos recursos. Ahí es que, por eso yo digo, todo afecta a todo, ¿no? Todo está interrelacionado. Por eso está el examen, al examen le siguen las becas nacionales, y a las becas nacionales le siguen las internacionales. Lógicamente, sí, hay estudiantes que iban recién a la universidad de una carrera de tercer nivel y podían irse al exterior a las mejores universidades del mundo, pero el fin primordial de las becas internacionales era que las personas que terminaban un tercer nivel se inserten en las mejores universidades del mundo para continuar con los posgrados, maestrías, doctorados, y que ese talento humano regrese al Ecuador para poner esos conocimientos al servicio del Ecuador. Evitar la fuga de cerebros tan bien como evitar la fuga de capitales es lo necesario. Entonces, aquí la diferencia entre los componentes de becas, las internacionales y las nacionales. Las nacionales, ¿por qué digo yo que quizás tienen un componente mucho más de cercanía con la gente? Porque se preocupó mucho más el gobierno de que jóvenes, como digo, tradicionalmente excluidos, puedan ir a la universidad, puedan terminar su carrera universitaria, puedan ser las primeras generaciones de sus familias en culminar la universidad, y que eso les permita luego acceder a unas becas de posgrado, irse a estudiar a las mejores universidades del mundo, convertirse en másters, en doctores, y que vengan a aplicar ese conocimiento acá. Era muy importantísimo tener la secuencia entre las nacionales y las internacionales, ¿no? Maravilloso sería que un estudiante que sale del colegio obtenga una beca en una universidad dentro del país, y que luego obtenga una beca a una de las mejores universidades del mundo. O sea, tienes ahí esa secuencia del que sale del colegio, va a la universidad, puede terminar la universidad y luego puede culminar su maestría y su doctorado. Entonces, todo está interrelacionado. ¿De qué nos sirve tener quizás solamente las internacionales si los jóvenes que van recién a la universidad quizás no pueden culminar sus estudios? O sea, ahí es como que cortas el ciclo, ¿no? Cortas el ciclo de los que van a salir de la U para que vayan a hacer maestrías y doctorados, y no tendría efecto, ¿no? Efectivamente, los que están haciendo las becas en el exterior regresan, ponen sus
conocimientos al servicio del Ecuador, trabajando, enseñando en las universidades y demás, pero es como que cortas el vínculo, el lazo entre los que salen del cole, van a la U, y los que se gradúan de la U y van a hacer maestrías y doctorados. Por eso es muy importante el tema de que se multiplique por 10, por 20, 30 veces el número de becas que se dieron antes del gobierno de Moreno, ¿no? Para seguir en el camino hacia esa economía de los conocimientos. Porque como le decía Anderson, solamente esa es la única opción que tenemos como país para salir del subdesarrollo, pues, ¿no? Para dejar de ser un país en vías de desarrollo y ser un país desarrollado. Pero aquí hay otro elemento. No basta solamente con darle becas a la gente, ¿no? Sino también con asegurar las plazas de trabajo para que esa gente pueda aplicar esos conocimientos, porque hay gente que se va a estudiar genética, ingeniería biomolecular, que realmente en el Ecuador esos campos no están muy bien explotados, y cuando regresan se encuentran como con lo que decía Anderson, ¿no? Las empresas primero que no están preocupadas por crear innovación y desarrollo. Aquí las empresas están enseñadas a producirlo de siempre, ¿no? A aplicar la ventaja comparativa. Como son buenos mandando plátanos, guineos, camarones y flores, sigamos con eso. Pero las empresas no piensan en buscar otras vías de innovación, ¿no? Entonces, cuando viene el estudiante, el becario del Ecuador, es necesario también que esa educación esté alineada a un tema de cambio de matriz energética, productiva y demás. O sea, que hayan las industrias aquí en el Ecuador para que esos conocimientos se puedan aplicar. Porque es como que tú te enseñan a manejar un Fórmula 1, un carro Fórmula 1, pero te dan un carro, un Chevrolet Aveo, por ejemplo. O sea, los conocimientos no se equiparan con el vehículo en el que tienes que aplicarlos, pues, ¿no? Y si no tienes, no vas a poder llegar a tu objetivo. Básicamente es una símil así, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre los componentes de becas, las nacionales y las internacionales. Y las nacionales están los estudiantes que salen de los colegios para que puedan culminar sus estudios, y las internacionales para que una vez culminados los terceros niveles vayan a las mejores universidades del mundo a hacer maestrías, doctorados y regresen. Por ahí también es muy importante el tema del cambio de la matriz energética productiva para que hayan las industrias necesarias en donde aplicar esos conocimientos de nuestros becarios. Y claro, esto, como le decía Anderson, no es que se hace en 10 años, en 20 años. Primero porque una hidroeléctrica no se hace de la noche a la mañana, pues, ¿no? Primero porque proyectos estratégicos no se hacen de la noche a la mañana, o sea, eso toma muchos años. Pero aquí los políticos, los candidatos dicen que es un modelo fallido el de la Revolución Ciudadana, porque los becarios se fueron, no encuentran trabajo, porque las hidroeléctricas no valen, que sí, que ni sé qué, que ni sé cuánto, patrañas. O no entienden o no quieren entender cuál es la realidad de las cosas, ¿no? Detrás de todo hay que analizar el tema científico, ¿no? Como yo digo, analizar el tema o los problemas de manera estructural, al fondo, no a la forma, porque en el fondo es donde encontramos las verdaderas fallas o lo demás. Lo que yo podría recalcar que se puede mejorar quizás en los programas de becas es el tema de, en los nacionales, ampliar los componentes de beca. ¿Por qué? Porque se otorgaban becas para estudiantes que venían de otras, o sea, por ejemplo, si te tocaba irte a estudiar a Manabí y tú eras de Loja, complicado medio la cuestión, ¿no es cierto? Te dieron cupo en Manabí, tú eras de Loja, se te complica irte a estudiar a Manabí. Entonces, no había había un componente que se llamaba becas para estudiantes de provincias, que te daban una beca para que te vayas a estudiar a otra provincia, si te salía, ¿no? Porque es muy complicado manejar el tema de los cupos. Entonces, creo yo que es importantísimo aumentar el tema del presupuesto para becas, pero también el tema del presupuesto para cupos en las universidades. Porque si hay más cupos en las universidades, el estudiante que vive en Machala no se tiene que ir a estudiar a Quito o a Hualtena o cosas por el estilo, que sí complica y que también genera un desembolso de algún ayuda económica o algo por el estilo. Entonces, si hay más cupos, también te ahorras recursos en el tema de becas, ¿no? Así yo creo que hay que ahorrarnos el tema de las nacionales, y cuando digo ahorrarnos el tema de las nacionales no me refiero a quitar componentes, sino más bien a enfocar bien el tema, ¿no? Porque yo también puedo decir ahí, yo tenía compañeros becarios nacionales que no necesariamente la necesitaban a la beca, sinceramente, y siendo un poco ahí imparciales, no la necesitaban. Y la beca la tenían ahí para farrear y cosas así por el estilo. Entonces yo decía, aquí hay que hacer un mejor control de las becas, porque hay gente que no las necesita e igual se las dan, como el bono. Y el bono, por ejemplo, hay gente que sí lo necesita y no le dan. Y hay otros que no lo necesitan y lo tienen. Entonces, hay que hacer muy bien el filtro, ¿no? De tanto el tema de las becas, porque sí, o sea, hay compañeros que no las necesitaban, pero que igual les daban,
no creo que sea una falla, un tema de a propósito, ¿no? Jamás, porque para el tema de la beca también habían ciertos requisitos. Uno tenía que ser un buen estudiante para que te la den y para mantenerla, porque si no, te la quitaban, ¿no? Pero así mismo, o sea, hay gente que no la necesitaba, que a pesar de ser buen estudiante, esa beca que le dieron al que no la necesita, se la pudieron haber dado al que sí la necesita y que no la tenía, porque no conocía los requisitos o porque no sabía. A veces también era por el miedo. ¿Por qué? Porque te llegaba un correo, a los estudiantes les llegaba un correo de parte del IFTH, que en ese tiempo existía porque ya lo eliminó Moreno, que le decía, usted se ha hecho acreedor a una beca por tal concepto. Y a veces la gente tenía miedo, ¿no? La gente decía, ¿qué será una estafa o qué será? Pues no me creo eso de ahí. O sea, era demasiado bueno para ser cierto. Y la gente no se lo creía. Y por esas cuestiones a veces la gente se quedaba sin beca, a pesar de que la necesitaba. Entonces yo creo que ahí hay dos temas, el tema de ver bien quién las necesitaba y el tema de difundir mucho más el tema de las becas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, para poder avanzar y que más personas puedan acceder a la universidad, culminar la universidad, hacer una maestría, un doctorado y poner esos conocimientos al servicio de la patria. Eso es lo que les puedo decir, compañeros. Gracias, Ángel y Anderson. Miren, aquí tengo ya algunas preguntas. También ya tenemos compañeros que han levantado las manos, pero primero voy a leer las preguntas, ¿no? Yo creo que hay dos preguntas que creo que son directas para ti, Ángel, y una pregunta para Anderson. Y, digo dos porque van de la mano, ¿no? Dice, de parte del compañero Cristian de Londres, ¿nos podría explicar un poco ¿por qué entra tanto a debate las pruebas para acceder a la universidad? Y si tal vez habría que explicar a la gente que invertir en becas es invertir en el desarrollo para el camino que se debe desarrollar para el país. Y para Anderson, que me parece excelente esta pregunta de nuestra compañera María, dice, ¿cuán grande la distancia entre la educación en el exterior de Ecuador, sobre todo después de la rápida introducción de la tecnología en la educación a la raíz de la pandemia? Este es para Anderson. Entonces, como ustedes decidan, compañeros, contestar. Vamos en orden, Anderson, ¿te parece? Respondiendo las preguntas, como en antes, como hace un rato. Dale, sin problema. Bien. Ok, me parece una muy buena pregunta. Y vamos ahí, o sea, ¿por qué es tan polémico o debatible esto de que se elimine el examen o las pruebas y demás? Ahorita, primero porque estamos en campaña, porque estamos a 8 días de campaña y es redituable, políticamente redituable, decirle a la gente lo que quiere escuchar, o sea, y lamentablemente ese es un tema de la cultura ecuatoriana, que a veces al ecuatoriano le gusta que le digan lo que quiere escuchar y no lo que le hace bien de verdad. Y a la gente le gusta escuchar que digan se va a eliminar el CENESID y se va a eliminar la prueba para que todos puedan entrar a la universidad. O sea, realmente, o sea, lamentablemente eso le gusta escuchar a la gente. Y ahí viene otra cuestión, o sea, incluso quienes entendemos esta dinámica de la educación superior, quienes estamos en la dinámica de la educación superior, y la gente que confía plenamente en todos los logros en educación, económicos y demás de la Revolución Ciudadana, también repite el tema de que ojalá Andrés elimine la CENESID o el examen, pero la respuesta no es esa. Ahí el primer tema, ¿por qué es tan debatible? ¿Por qué es tan polémica? Ahorita primero porque estamos en campaña y a la gente le gusta escuchar, la gente quiere escuchar lo que el candidato le diga y no lo que le hace bien. Segundo, ya la cuestión de fondo, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente, como yo decía, el examen tiene que mejorarse. Yo he estado tomando esos exámenes en el instituto de Diosdado, la CENESID me ha delegado para que yo pueda tomar los exámenes, y yo les digo, o sea, hay preguntas por ahí medio que no tienen, o sea, que no deberían estar ahí, o sea. Entonces sí se puede mejorar el examen, pero eliminarlo sería una locura. La cuestión es mejorar esas pequeñas falencias que se tienen, pero eliminarlo no. ¿Mejorarlo en qué sentido? Primero, en el sentido de que las pruebas se adapten a la realidad de la educación del segundo nivel. ¿Por qué? La educación del segundo nivel solamente en el sector público no es la misma en un colegio que en el otro. O sea, te pongo dos colegios de Machala, por ejemplo. Un colegio de Machala fiscal tiene mejores profes que otro colegio de fiscal de Machala. Y se los digo porque, por mis hermanos y porque yo estudié en el uno, en el otro, y es así realmente, o sea, hay que adaptar el examen al sector de educación de segundo nivel. No digo que el examen hay que volverlo
un examen más fácil o mediocre, tampoco. Lo que hay que hacer aquí es mejorar el tema de la educación en los segundos niveles, enfocar esa educación del segundo nivel a lo que va a la universidad. Eso se debe hacer. Hay otros que proponen mejorar el examen haciéndolo más fácil. No, no, no. Tampoco eso, porque eso sería caer en la mediocridad. El tema es lo del segundo nivel, llevarlo, enfocarlo a lo que tiene el examen. O sea, no de abajo hacia arriba, sino de abajo, no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba es la cuestión. ¿Sí? Ahora bien, ahí viene otra cuestión. El tema de los cupos. Hay gente que saca muy buenas calificaciones en el examen. Por eso yo digo que el problema no es el examen. El examen no es difícil, ¿no? ¿Tiene sus mejorías ahí? Claro que sí. Pero el examen no es complicado. Hay gente que saca muy buenas calificaciones, pero no tiene cupo. ¿Y por qué no tiene cupo? Por la falta de infraestructura en las universidades. Por ejemplo, les pongo mi caso. Yo vivía en Machala, ahorita ya resido en Guayaquil. Pero cuando yo recién di la prueba de CENESID, yo recuerdo que tuve para escoger 8 opciones de carrera. De esas 8 opciones de carrera, 7 puse en Machala, en la Universidad de Machala. Y solamente una puse en Guayaquil. ¿Y dónde creen que me salió? En la Universidad de Guayaquil. ¿Por qué? Porque la Universidad de Guayaquil tiene mayor infraestructura que la de Machala. La de Machala no alcanzaron los cupos y me quedé sin cupo. En la de Guayaquil, como sí habían cupos para la misma carrera, pude ingresar. Entonces, todo estos temas yo digo siempre a la realidad, o sea, la realidad de las cosas es, el tema no es el examen, el tema no es eliminar la CENESID, el tema es ampliar los cupos, y ahí viene el reto de Andrés de poder cumplir con el tema que no cumplió Moreno, porque Moreno decía que iba a crear 40 instituciones entre universidades e institutos. Nunca lo hizo. Entonces, la cuestión aquí es crear universidades, institutos, repotenciarlas, ampliar espacios para las universidades, para los institutos, para que haya más cupos. Si hubieran los cupos suficientes para todos los estudiantes, y aquí me estoy poniendo idealista, porque eso es casi imposible, aunque la persona sacara un punto en el examen, si hubieran los cupos suficientes, igual entraría. Pero claro, ahí estamos mermando la calidad de la educación, ¿no? Por eso igual siempre tiene que haber un tope ahí. Otro tema, ya para ir culminando con esto de aquí, hay que explicarle a la gente, ¿no? Le digo, el examen no es el problema, la CENESID no es el problema, el tema es la ampliación de cupos. Pero los candidatos mediocres proponen eliminar CENESID y eliminar el examen porque es lo más redituable políticamente, porque a la gente es lo que le gusta escuchar. El problema no es la CENESID también, ¿ah? ¿Por qué? Digamos que se elimina la CENESID. Digamos que se elimina la CENESID. Ya, que la gente diga, ok, eliminemos la CENESID. ¿Quién va a regir la educación superior en el país? O sea que las universidades van a poder hacer lo que les dé la gana. Tiene que haber una entidad que regule la educación superior. Entonces, pero ellos no ven el fondo de las cosas. O sea, van a eliminar CENESID para luego, ¿qué? Para crear otra institución con otro nombre, que va a ser lo mismo que la CENESID, pero con otro nombre. Pero como es campaña, te dicen que la van a eliminar y no te dicen que luego van a tener que crear otra igualita, pero con el nombre distinto, para poder regir la educación superior. Porque las universidades sí, con toda su autonomía y todo, que es respetable, o sea, no les puedes dejar que hagan lo que quieran a diestra y siniestra, pues no, tiene que haber un control, una regulación. Y ahí está CENESID. Entonces, cuando les digan que se va a eliminar la CENESID, explíquenles que, ok, eliminen la CENESID. ¿Y quién va a regular la educación? Luego les va a tocar crear otra institución con un nombre distinto y se quedan en las mismas. Y el examen, si lo eliminan, recordarles también que van a haber gente que luego van a querer, vean, y aquí es otra cuestión, ya para no alargarme y para terminar aquí, para quedar claros en este tema. Supongamos también que se elimine el examen de la CENESID. ¿Qué piensan? ¿Que no va a haber pruebas? Cada universidad va a tener su prueba de ingreso. Cada universidad va a tener su prueba de ingreso. Entonces, no es que no va a haber examen. Examen va a haber toda la vida. La calidad del examen es la cuestión. Y la transparencia de esos exámenes también. Porque cuando le das paso a la universidad de tomar su propio examen, siempre hay el coordinador de tal carrera, o el de aquí, o el de acá, que te va a decir, oye, dame algo por ahí, por debajo de la mesa, y yo te hago pasar el examen. Entonces, no es que va a dejar de haber CENESID, no es que va a dejar de haber examen, va a haber, pero en condiciones paupérrimas. Y ahí le dan paso a la corrupción y a un poco de series más que van a mermar la educación, que van a mermar la transparencia y todo lo necesario para encaminarnos a esa economía del desarrollo. Eso, compañeros. Gracias, Ángel. Anderson, por favor. Ok, muchas gracias. A mí me parece una pregunta bien interesante y creo que no se puede analizar solo el tema educativo. Yo quiero un poco analizar algunos elementos más atrás.
Dentro de estos elementos, por ejemplo, quiero contarles que, de acuerdo a un autor que se llama Brunner, América Latina en el mundo representa el 8.5% de la población mundial, representa el 6.6% del PIB mundial. La producción industrial apenas representa un 6.4% de la producción industrial del mundo y únicamente tiene el 4% de los usuarios de Internet del mundo. En cuanto a exportaciones de alta tecnología, América Latina realiza el 3.3% de exportaciones de alta tecnología para el mundo. La producción de artículos científicos de América Latina es del 1.97% de artículos científicos que se dan en el mundo y el gasto en investigación y desarrollo apenas llega al 2% de lo que se gasta en el mundo en investigación y desarrollo. Sin embargo, somos un continente, una parte de un continente muy extensa, con muchísimos habitantes, con mucha gente que quiere hacer muchas cosas, pero lastimosamente nos hemos quedado relegados en el camino. Y ahí ya empiezo a responder, ¿no? La brecha existente sobre la educación. Si tenemos un gasto en investigación y desarrollo o representamos un gasto en investigación y desarrollo tan bajo, obviamente la brecha en educación va a ser muy amplia, va a ser muy grande. Y para nosotros ha sido súper evidente como docentes universitarios que primero la educación se ha vuelto más compleja y se ha vuelto un beneficio de clase. Se ha ahondado esta situación de beneficio de clase de la educación en el caso ecuatoriano, ¿sí? Y cuando digo caso ecuatoriano, estoy hablando también el caso de muchos de los países latinoamericanos, porque tenemos males comunes. Y no es mentira, no sé si algunos de ustedes son docentes universitarios o han podido estar en contacto. Cuando tú tomas una prueba o cuando tú tienes una clase, siempre, todas las veces tienes al menos un mensaje diciéndote, profe, hoy no me toca la computadora, hoy no hay internet porque llovió, profe, hoy no hay internet o no puedo acceder porque, por cualquier causa, porque se cayó algo, porque hubo una lluvia fuerte, porque hay relámpagos, porque se fue la luz. Eso es. Entonces, ¿cómo podemos cerrar esta brecha de conocimiento si nuestra tecnología habilitante para cerrar esa brecha no la tenemos? Entonces, si bien la pandemia ha permitido acelerar el proceso, esa aceleración del proceso nuevamente se ha dado de manera muy sectorizada, muy específica, sobre todo en los sectores de altos ingresos de la población. Porque para los sectores de bajos ingresos de la población, la situación no ha cambiado, sino más bien se ha deteriorado. Se ha deteriorado muchísimo. Y sí hay que hacer énfasis en eso. O sea, podemos decir, sí, estamos llegando a la tecnología, llega a todas partes, podemos usar Zoom, podemos utilizar Skype y podemos recibir una clase y todo eso. Pero ojo, no estamos saliendo de nuestra zona de confort. No estamos ni de lejos. O sea, yo estoy en este momento en Ibarra. Si ustedes toman un taxi o lo que sea y salen a 10 minutos de donde yo estoy, ya no hay internet. Y no hay internet por plan de datos o no hay internet porque ya hay comunidades indígenas y allá no ha llegado todavía la cobertura. Les voy a decir un caso particular. En la carretera, y esto fue algo que medimos hace poco, ¿sí? Desde los bancos hasta Pedernales, todos conocen el Ecuador, no hay, esa parte es quebrada, pero no hay altas montañas. Desde los bancos a Pedernales hay 135 kilómetros de carretera. De esos 135 kilómetros de carretera, 89 kilómetros no tienen conexión a Internet. ¿Cómo ha llegado? ¿Cómo cerramos la brecha de conocimiento y cómo accedemos al conocimiento del primer mundo? Dado por la pandemia y por los cursos MOOC y por los Zoom y las charlas y todos los académicos y que puedes ver la conferencia de tal persona,
Si la gente no tiene computadoras, la gente no tiene servicio de internet como un servicio público y la gente, los niños, los jóvenes, los adultos tampoco tienen la capacidad de pago. Entonces, decir que hemos cerrado esa brecha o que esta situación de pandemia ha mejorado las condiciones, creo que estamos viendo, siendo muy miopes y estamos viendo dentro de nuestro círculo social, pero no estamos viendo la realidad de los estudiantes y de la mayoría de familias ecuatorianas. Esa es mi respuesta. Qué interesante, realmente muy interesante las respuestas de ustedes. Bueno, vamos con aquí los compañeros que han levantado la mano. Por favor, Marta y luego Santiago y también Tito. Creo que Tito ya nos dejó su pregunta. Marta, por favor. Sí, creo que ahora estoy. Sí, Sí. me escuchan, ¿verdad? Muy buenas noches y muchas gracias a los que nos han expuesto tan detalladamente y muy claramente también como su experiencia como becarios y su experiencia como ecuatorianos que han estado o becados dentro del país o becados fuera del país, que es importante, esa diferencia, como hacía énfasis Ángel Sotomayor. Yo vivo en Alemania, yo llevo más de 46 años por acá y yo estudié acá en la Universidad de Hamburgo. Yo estudié también 2 años en una universidad en Guayaquil. Yo misma, yo vengo de una familia con escasos recursos económicos. Yo personalmente esperaba una beca en aquel tiempo. Esperaba una beca porque había sido una buena estudiante y ya estaba con las maletas listas para irme a Argentina a estudiar pedagogía especial para niños con capacidades diferentes. Y yo esperaba, pero al final, como no me venía, fui al ministerio y me dijeron, la sobrina del ministro ha recibido la beca. Es decir, no la recibí yo. Así funcionaban las cosas. Y así funcionaron muchos años, hasta que llegó la Revolución Ciudadana y realmente reconoció lo que significa preparar a nuestra juventud para que entonces realmente nuestro país supere esa brecha que hay entre país desarrollado y país subdesarrollado, como lo han expuesto ustedes. Ahora, mi experiencia. Acá, ¿cómo funciona acá el ingreso a la universidad? Antes habían exámenes. Pero, por ejemplo, a lo que más se le da énfasis es a la preparación misma en el bachillerato. Y entonces los alumnos reciben un puntaje determinado y con ese puntaje son aptos para estudiar tal o cual carrera. Es decir, que en la universidad ya mismo se induce al estudiante a recibir un determinado nivel. Bueno, a veces algunos no pueden, aunque quieren estudiar medicina, no lo logran, porque medicina es el puntaje mucho, mucho más alto para estudiar. Y no les voy a contar todos los detalles de eso, sino para establecer esas diferencias. Pero algo importante que hizo que introdujo Rafael Correa fue el bachillerato internacional, porque muchos estudiantes vienen a los países europeos o van a donde sea que vayan a estudiar y también a veces el idioma está de por medio. Es decir, que tiene que haber también una preparación adecuada del idioma extranjero para recibir realmente la educación. Entonces, ese es un aspecto también importante que lamentablemente este gobierno en estos 4 años también se lo echó a perder, porque se dijo bachillerato internacional, ¿para qué? Claro, no estaba todavía creo que a eso le falta también infraestructura, y le falta un poco más de armarlo mejor. Pero ese puede ser también un camino para todos para conseguir realmente otro nivel de educación. Porque yo pienso que ese examen que se lo tiene que dar para ingresar a la universidad
puede ser una cuestión inclusive discriminatoria dependiendo qué tipo de colegio el estudiante haya visitado, como lo decía Ángel. Si un estudiante ha visitado un colegio privado, como sea, vamos a suponer el colegio alemán, pues ese estudiante no tendrá ningún problema en aprobar el examen que un estudiante que viene de un barrio marginado en Guayaquil o en Quito, o donde sea, o en un colegio rural. Es decir, que allí también hay que mejorar el asunto. El otro asunto Estimada Marta, sí, muy largo, disculpa, sí. Si puedes hacer la Me pregunta emociona, para poder. me emociona tanto escuchar el asunto No. de las vacunas. ¿Qué diferente sería si la ciencia, si la Yachay y si las universidades que tenemos allí también se les haya proporcionado la infraestructura para que puedan trabajar y producir? ¿Qué diferencia, verdad? Entonces, a eso es a donde tiene que dirigirse nuestra educación. Pero bueno, disculpa. Gracias, Marta. Yo creo que todos nos hemos emocionado al ver Martita. estos dos grandes ponentes, sobre todo su juventud, y es que nos transmiten esa energía, ese conocimiento, ¿no? Yo creo que luego que tomemos la pregunta del compañero Santiago. Por favor, Santiago, si nos haces la pregunta, por favor, para que así también ellos puedan englobalizártelo y comentar sobre lo que dijo Marta. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, Ya. Primero, Santiago Barreiro, me presento, mucho gusto. Realmente buenas las dos exposiciones. Y para Ángel, prácticamente Marta respondió la pregunta, porque para mí es muy claro. No, es que gracias Marta, porque yo no creo que tampoco se necesite un examen de ingreso, se necesita preparar a la secundaria muy bien, muy bien. Establecer desde quizás el cuarto, yo soy viejo, entonces como viejo me acuerdo desde cuarto, quinto y sexto de secundaria. Entonces cuarto, quinto y sexto de secundaria ya deberían llevar una puntuación que al terminar el sexto año los muchachos tengan un nivel, una preparación que les permita fácil o difícilmente, no porque se los quiera filtrar, sino porque necesitan entrar a la universidad con un cierto nivel. Ese cierto nivel tiene que darse en secundaria y tiene que ser la educación pública. No puede ser la privada porque esa sabemos que no sirve para nada. O sea, un sistema de nivelación, carreras técnicas, eso también, este payaso que tenemos de presidente ofreció eso. Definitivamente se quedó un nivel en la mitad del camino. Y hay que invertir en educación, porque la educación en superior, porque podemos tener 200 millones de personas con capacidad de entrar a la universidad, con pasar exámenes, y que le queremos poner esos filtros con los cuales discrepo, y si no hay el espacio, físicamente no van a poder entrar. Lo que más me timbró de lo que dijo Ángel fue que en realidad hay que preparar la matriz productiva, porque de qué nos sirve preparar miles de universitarios y termine como ocurre por otras razones que no tienen nada que ver con la fórmula política, sino por los boicots, con Cuba o Venezuela, que tienen técnicos. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con técnicos y excelentes en el área, y cubanos y venezolanos, y lastimosamente en su patria, por razones lógicas del boicot, de la imposibilidad de exportar productos, de trabajar y todo, pues los bloquean. Entonces, era un comentario que me lo resolvió Marta. ¿Por qué es tan importante el examen? Yo creo que no es importante, es fortalecer las bases del edificio. Y a Anderson es una pregunta, esa sí es una pregunta. Muy rápido voy a tratar de hacerlo. Es valiosísimo recuperar el nivel a través de becas, fundamental. Es lo que hizo el gobierno anterior y estaba dando un resultado extraordinario. Entonces
le comento que hay otra estrategia también, es la importación de profesionales y de gente capacitada como profesores y todo. Eso ayuda a subir el nivel, porque si yo juego ping-pong con alguien que es peor que yo no gano. Y si tengo gente preparada, va a funcionar. Entonces la pregunta es, porque esta es mi gran preocupación de lo que ocurrió con las becas, ¿qué porcentaje de la gran inversión que se hizo en becas se quedó afuera? Conozco de mucha gente que me dijo, no, yo hice que la empresa que me estaba contratando allá afuera del país pague las multas y me fui, me quedé, no regresé. Obvio, si no hay una matriz productiva, pues no va a funcionar. ¿A qué viene, no? A hacer patria desde su casa, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el porcentaje y qué estrategias ven ambos? La pregunta es como para los dos porque la temática es una sola. Gracias. Gracias, Santiago. ¿Qué les parece si les leo también? Porque la pregunta de Tito también va relacionada así los dos pueden desarrollar y así podemos avanzar un poco más. Dice, Tito Cisneros de Londres, dice, ¿cuál sería la alternativa para mantener a largo plazo el desarrollo del conocimiento en el Ecuador a través de las becas en beneficio del país? Gracias. Ángel o Anderson, si ustedes el micrófono, como ustedes dispongan, por favor. Bueno, muchas gracias. Súper bueno, muy interesante el comentario de Marta. Creo que es fundamental y aportando a ese comentario, quiero contarles que durante el pico de pandemia que vivimos acá en Ecuador, Yachay sirvió, a pesar de lo que digan y lo que sea, se convirtió en el laboratorio que tomaba las pruebas y procesaba las pruebas para la zona norte del país, en un convenio con el municipio y todo eso. Entonces no es que no sirve de nada, no es que es plata perdida, no es que, ¿por qué no lo hicieron las otras 3 universidades que hay acá? O incluso la que está en el Carchi. No, fue esa. Ese es el comentario, por esa parte. Estoy completamente de acuerdo contigo de la importancia de que, ok, si invirtiésemos más en investigación y desarrollo, justamente estaríamos no peleando por a quién comprarle la vacuna, sino peleando a quién venderle. Y eso sería mucho más lindo y sería espectacular para nuestro país. Sobre la pregunta de Santiago, aquí es muy importante esto y sí, se lo hizo, ¿no? La parte de mejorar entrenando con los más fuertes. Y lo digo así porque soy deportista, me gusta mucho el deporte y esta época he estado entrenando con uno de los ciclistas más fuertes que hay acá en el país y en el mundo y se nota cómo se mejora. ¿Y cuál fue la alternativa? La alternativa fue el proyecto Prometeo, que existió dentro del periodo de Correa en el gobierno anterior. Y este proyecto Prometeo, ¿qué hizo? Sirvió en 2 líneas, porque sirvió por una parte para atraer a muchos científicos extranjeros al Ecuador para que aporten y desarrollen conocimiento, pero también sirvió para atraer a muchos científicos ecuatorianos del exterior para que hagan lo mismo, para que aporten conocimiento. Entonces, claro, el nivel se incrementó. Podemos revisar las publicaciones indexadas de este periodo de tiempo, cómo crecen exponencialmente la cantidad de solicitudes de patente en la CENADI, es ahora el antiguo YEPI, cómo incrementaron y todo eso. Entonces, se demuestra que funcionó. Y la ventaja es que, y yo estoy, y es lo chévere de conversar con gente que está viviendo afuera, la ventaja que uno tiene cuando trabaja con un académico de afuera, del exterior, de cualquier país, sobre todo de europeos y tal, es que no hay egoísmo. Y en la academia no hay egoísmo. Y uno puede ser un muy junior, un investigador muy junior, y se junta a hablar con un investigador senior y el senior le comparte el conocimiento. Y ya, tal vez uno luego tiene que irse a leer algunos conceptos, irse a profundizar y todo eso, pero te dejó la chispa de puedo dar más y todo eso. Entonces, eso es muy importante. Sobre el porcentaje entonces se lo hizo y se lo puede volver a recuperar. Se lo puede volver a recuperar. Eso depende más de voluntad política que de cualquier otra circunstancia.
Sobre el tema del porcentaje de profesionales que se quedaron afuera, yo estimo que un 25% de los profesionales se quedaron afuera, de becarios, ¿no? De becarios se quedaron u otros regresaron, se dieron cuenta de lo que pasaba en el Ecuador y se volvieron a ir. Y sí, es un camino. O sea, al final, cuando el país no te ofreció, no te dio las garantías, y no se refiere al hecho de que sea el ministro de Trabajo que te coja la mano y te diga, ve aquí, ubíquese en este puesto. No me refiero a eso. Me refiero fundamentalmente a que la concepción y sobre todo lo que aportaban, lo que decían, el tema de la matriz productiva, el 95% de nuestras empresas son comerciales. ¿Sí? Esa es nuestra estructura económica. Somos comerciales. De las empresas que hacen investigación y desarrollo, están apenas del 0.53%. O sea, no llegamos ni a un 1% de empresas que hacen investigación y desarrollo. Entonces, obvio, ¿cómo logras insertarte? ¿Cómo logras y todo esto? Y ahora, si vos quieres ponerte con tus nuevas ideas, ponerte una empresa y tal, no, las tasas de interés son súper altas, no hay capital semilla y todo eso. Entonces, es un problema integral que se tiene que solucionar y es entendible para los becarios. Otros sí logramos insertarnos, tal vez, entre comillas, corrimos con más suerte o lo que sea, y estamos haciendo patria desde acá, estamos luchándola, como lo hacen también nuestros migrantes en el exterior. También hacen patria, han ayudado muchísimo, son muy importantes desde el punto de vista del conocimiento, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del cambio de ideas, del cambio de todo eso. Es fundamental, porque ustedes, estando afuera, cuando hablan con sus familiares acá en el Ecuador, no piensan igual, cambiaron, les abren un chip mucho más grande, y yo creo que eso es muy importante. Entonces, en esa línea creo que se puede hacer y ustedes han aportado muchísimo. Sobre el tema del desarrollo a largo plazo, no puede haber desarrollo a largo plazo si no hay planificación. O sea, seamos claros. Europa, ¿en qué año firmó el Acuerdo de Lisboa? ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes? Ustedes deben saber, están en Europa. En el Acuerdo de Lisboa que se firmó, ahí se dice que para el año 2020, dentro de los programas marco, la inversión en investigación y desarrollo de los países de la zona europea debía ser superior al 2% del PIB. Ese fue el Acuerdo de Lisboa que se firmó en los 90. Entonces, ¿cuánto tiempo le tomó a Europa? ¿Pero con qué? Con planificación. Y a partir de eso nace el primer programa marco, el segundo, en este momento ya está pasó el Horizonte 2020 y llega el siguiente programa marco, que no me acuerdo cómo se llama, pero ahí se definen cosas súper importantes. Por ejemplo, en el séptimo programa marco, que era el Horizonte 2020, que fue el que más estudié yo, ¿qué es lo que se definió? Líneas importantes para Europa como la economía de la vejez. ¿Y qué implica la economía de la vejez? Entender el tipo de población que está teniendo Europa y los futuros problemas que va a enfrentar esta población. Y a partir de esto se desarrolla un montón de tecnología, no solo en transporte, sino de asistencia para las personas adultos mayores, de cuidados, de un montón de cosas, y empieza a desarrollarse un montón de patentes. Justamente el siguiente elemento es el transporte y movilidad amigable, sí, con el medio ambiente, pero también con las personas, que es otro elemento que se fundamenta. Y cada programa marco dura 7 años, y dentro de esos 7 años, desde la Unión Europea, se destina recursos hacia las universidades o los grupos de investigación que se inserten a investigar sobre los temas definidos dentro del programa marco. Entonces, se genera de esta manera una visión de futuro de qué es lo que vamos a solucionar, de qué problemas se vienen y cómo los vamos a enfrentar. Pero ¿cómo llegamos a eso? Con planificación. Y esto es algo que en el Ecuador funcionó en 10 años, pero automáticamente al año 11, que fue la llegada de Moreno y tal, pues se destruyó, se cambió todo, se acabó la planificación, aquí nadie sabe lo que hace, es de tumbo en tumbo. Y esto tenemos que recuperar. ¿Y cómo recuperamos eso? Me vuelvo al inicio de mi ponencia. El tema de la institucionalidad es fundamental y esa institucionalidad tiene que estar en todos los elementos y en todos los estamentos. Ese es el camino para lograr un desarrollo de largo plazo. Gracias, Anderson. Ángel, por favor. Sí, creo que Anderson ha podido conceptualizarlo de manera perfecta, lo que preguntaba Santiago, ¿no? Por ahí más bien para complementar,
efectivamente, ¿no? De la estimación que hacía Anderson de esos del 25% de los que se quedaron o de los que vinieron y se fueron, a veces es muy fácil decir también, ya, pues, o sea, son becarios que vengan a generar trabajo en vez de pedir trabajo. A ver, tampoco es así, ¿ah? Porque hay gente que suele pensar así. Entonces, ¿qué piensas? ¿Que alguien que estudió genética en una universidad de Alemania o que estudió ingeniería en petróleos y minas en otra universidad, ¿qué va a sacar un laboratorio de la tierra acá? ¿Qué va a poner una semilla en la tierra y va a tener su laboratorio? O sea, y para pedir, como decía Anderson, algún capital y poder emprender algo, tampoco es tan sencillo. O sea, acá hasta para pedir $500 en el banco te piden garantes con casa, con carro y toda la cuestión. Entonces, es complicado y a veces es muy fácil decir, ah, pues como vienen acá con todo el conocimiento, en vez de venir a pedir trabajo, que generen trabajo. A ver, no es tan sencillo así tampoco, ¿no? Pero ahí yo vuelvo a lo que decía, ¿no? El tema es que también hay una interrelación entre las diferentes políticas públicas, ¿no? La económica, la industrial, que se tengan también las bases, ¿no? Las bases, la base institucional, ¿no? Y ahí generar algo, una suerte de innovación institucional, ¿no? De planificar también, ok, yo me mando tantos becarios al exterior que van a regresar en tanto tiempo, pero para cuando regresen yo por lo menos tengo que tener algo donde puedan ya ir sembrando ese conocimiento, ir transitando hacia esas nuevas industrias, esa nueva economía y demás. Porque vuelvo a lo de antes, ¿no? O sea, pueden irse miles y miles de estudiantes a estudiar en las mejores universidades del mundo, pero acá también es una cuestión ahí de tener preparado el camino, ¿no? Y digo preparado el camino porque no es que de la noche a la mañana se hace esto y ya está. O sea, esto es transitando, esto es poco a poco, porque así son estos procesos. Toman 20, 30, 40 años replicarlos o implementarlos de acuerdo a cada contexto también, ¿ah? Porque no es porque yo estudié lo mismo en Alemania o estudié lo mismo en Estados Unidos, algo por el estilo, se aplica de la misma manera acá. Primero porque el contexto no es el mismo, ni económico, ni social, ni político. Ahí hay que identificar bien las oportunidades y restricciones, ¿no? Como gobierno, para que se puedan implementar todo este tipo de políticas que van de la mano, ¿no? El tema de la educación, el tema de la infraestructura en lo industrial, en lo económico y demás. Básicamente eso. Pero yo aquí también creo que hay un tema, ¿no? A veces es complicado encontrar esas oportunidades para los que se fueron a estudiar para acá. Sin embargo, creo que el tema ahí también es poder generar un tema de activismo, quizás yo diría social. Y aquí va otro tema. Yo tenía compañeros becarios nacionales e internacionales que le tenían un repudio pues, al programa de becas. O sea, ilógico, o sea, estúpido diría yo, porque te beneficias de una beca y odias el programa de becas que te está permitiendo irte a estudiar a las mejores universidades del mundo. Pues, o sea, ¿dónde está la lógica? Y le tenían un repudio al secretario de Educación Superior y un repudio a las políticas de aquí y de acá, pero el niño se iba a estudiar a la mejor universidad del mundo y no le importaba. O sea, creo que ahí también va el tema de nosotros, los becarios nacionales o internacionales, donde sea que estemos, en la situación que estemos, de poder generar esta suerte de educar, de entender que las becas no son un regalo, las becas son algo que nosotros debemos de vengar con nuestro conocimiento, con nuestro activismo, enseñarle a la gente, oye, esto de aquí no es regalado, ¿eh? Esto de aquí lo paga el vecino, la mamá, el papá, con los impuestos y demás, y hay que devengarlo. ¿Y qué mejor manera de devengarlo que generando activismo social, político? Y cuando digo político no me refiero a ser candidato, ¿ah? Eso ya es algo netamente electoral. Cuando me refiero a político me refiero a educar, defender estas políticas de educación superior, que se conviertan en políticas de Estado. ¿Por qué? Porque si son políticas de gobierno, no políticas de Estado, pasa lo que pasó ahorita, pues que llegó el gobierno de Moreno y desbarató todo, ¿no? Entonces también defender el tema de la institucionalidad y de que esa institucionalidad se mantenga firme para que las políticas de gobierno se conviertan en políticas de Estado. Eso, compañeros. Gracias, Hola. Ángel y Anderson. Yo creo que si tenemos alguna pregunta más, María, si deseas preguntar, y con esta cerraríamos. María. Absolutamente. Bueno, mi pregunta es un poquito más estructural en el sentido de que sería importante que ustedes, no sé si ya se lo habrán preguntado muchas veces, o quizás la pregunta no haya sido completamente hecha, pero ¿cuánto ha sido importante que muchas personas hayan podido acceder por la primera vez en su generación a una beca o aunque solo acceder a la universidad? Porque
Hay un factor importantísimo que cuando uno comienza a estudiar, una vez como se decía, eran pocos los que podían acceder a una universidad. Sucesivamente de pocos, tuvimos casi más de un 50% que comenzó a acceder a la universidad. Y aún así, ¿cómo se ha hecho este salto generacional tan rápido? Em, y no entiendo, porque muchas personas no entienden la importancia y el salto que han hecho para poder obtener esto y cuánto es valioso e importante mantenerlo y seguirlo llevando y que los resultados no son a corto plazo sobre la educación y las becas. Esa era mi pregunta. Chévere. Bueno, me gusta la pregunta, en realidad. Eh, yo creo que se empezó a dar pasos importantes en este sentido, pero lastimosamente el frenazo fue tan fuerte que mucha gente se asustó. Y fue como, mira, o sea, ¿cuánto tiempo estudiaste? Y ahora estás ahí, o sea, no encuentras trabajo. ¿Para qué te sirvió estudiar? ¿Sí? Eh, yo les digo por casos incluso personales. ¿Cuál es la lógica de la gente de esa generación antes a la nuestra? Eh, entra a un trabajo, aunque sea de barrendero, y luego quédate ahí toda la vida y ya, pues ahí irás creciendo y mejorarás, pero ya tienes tu trabajo seguro. ¿Para qué vas a estar perdiendo tiempo estudiando tanto y luego no saber qué va a pasar? Eso es difícil romper porque en este momento están coexistiendo dos generaciones. La generación nueva que se metió mucho a los estudios, o sea, que tuvo la oportunidad de estudiar y todo eso, junto con la generación pasada. Y la generación pasada le dice, ves, ahí está. Y lo que yo te decía, estudiaste tanto y no encuentras trabajo. Entonces, ese choque, yo creo que debemos seguirlo trabajando justamente apuntalando el hecho de que todos los estudios muestran que por cada año de escolaridad que tú tienes, voy a ser muy economista, tus ingresos aumentan, ¿sí? Pero más allá del aumento de tus ingresos, es todo el conocimiento que tú puedes transferir hacia atrás. Hay otros estudios que demuestran que siempre los hijos superan el máximo nivel académico de la madre, ¿sí? Entonces, es súper bueno esto porque si una mujer estudia y acabó la escuela, su hijo va a llegar al bachillerato. Y si una mujer acabó el bachillerato, es muy probable, es altamente probable que su hijo o hija acabe la universidad. Y si acabó la universidad y así. Entonces, es súper enriquecedor el hecho, pero todavía no lo entendemos. Todavía lo seguimos viendo en términos de cuánto dinero me genera estudiar y no en términos de cuánto bien social estoy haciendo. Que al final, luego, con el bienestar social, tú puedes mejorar tus condiciones de vida y también tus condiciones de ingreso. Pero nuestro análisis latinoamericano cortoplacista es cuánto estás ganando ahora. ¿Cuánto estás ganando ahora? Y eso no es, ese no es el hecho. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa. Creo que hay que trabajar y profundizar esto, entender que la educación es el camino, que la educación es el futuro y que aparte que con la educación, yo no sé, bueno, no sé si Ángel estudió o estuvo de becario afuera también, y le pasó lo que a mí me pasó. Y les cuento yo así de manera muy personal. A mí me pasó algo súper lindo en el hecho de ser becario, más allá de los congresos académicos, de las publicaciones, del estar en universidades. Yo hice mi doctorado en España e hice unas estancias doctorales en algunos países de Europa. Pero cuando yo llegué recién a España con mi doctorado, a hacer primer año, mi máster, yo fui a un bar donde trabajaba un amigo. Y un buen amigo. Entonces empezamos a conversar, se juntó gente, vinieron más ecuatorianos y me dijeron, ¿y tú en qué trabajas? Y yo digo, no, yo estoy estudiando, estoy en la Universidad Autónoma de Madrid, estoy con una beca, estoy haciendo mi máster en Economía de la Innovación. Y ellos se alegraron mucho
y les decían a sus amigos españoles, si ven que en Ecuador también podemos estudiar, no solo somos peones, no solo somos trabajadores, también hay gente que puede estudiar. Y para las personas que empiezas a conocer, que le han pasado duro, porque recordemos, o sea, ¿por qué se fueron los ecuatorianos? Se fueron por la crisis del 99. 3 millones de ecuatorianos salieron en la crisis del 99. Un momento muy duro para la familia ecuatoriana. Y tuvieron que irse sin nada, sin conocer, a buscar camino, a abrir camino. Y claro, cuando ya están allá mucho tiempo, se han adaptado a su trabajo, que es duro, que es fuerte, que es complicado, y conocer a gente que va en mejores condiciones, entre comillas, a estudiar, a formarse, a no tener que hacer trabajos que tal vez no los hubieses hecho en tu país o cosas así. Eso les da una visión de esperanza y de alegría a las personas. Y yo creo que más allá del hecho de todo lo que podemos aportar en conocimiento y pueden aportar los becarios en conocimiento, también se convierten en embajadores de alegría y de emociones positivas para todos los ecuatorianos que están afuera. Yo con esto me despido. Muchísimas gracias y espero que les haya gustado el mensaje y estoy a las órdenes cuando ustedes necesiten. Para mí siempre es un gusto poder charlar con ustedes. Ángel, por favor. Sí, por supuesto. Bueno, lo que preguntaba María, ¿no? ¿Por qué es importante que un estudiante sea primera generación de su familia en ir a la universidad? Porque es un círculo virtuoso, ¿no? Por uno solo de la familia que vaya a la universidad, que termine la universidad, ya le va a generar cierto beneficio a la familia, ¿no? Porque tiene mejores oportunidades que otros que no han ido, que no han culminado, ¿verdad? En el mercado laboral, en diferentes instituciones para poder acceder a un trabajo, acceder a alguna plaza que tenga donde poder aplicar esos conocimientos, ¿no? Y por lo cual recibe una remuneración justa, digna y demás. Entonces es un círculo virtuoso. Como decía Rafael, ¿no? Tuve el gusto de estar en una de esas tiendas, justamente él decía que eso es un círculo virtuoso, ¿por qué? Porque así se reduce el círculo de la pobreza. Por uno solo que vaya a la universidad de una familia, toda esa familia, a largo plazo o al mediano, puede salir de la pobreza, porque ese hijo puede ayudar a esa familia, puede ayudarle a mejorar su calidad de vida, y una familia de 4, por ejemplo, mamá, papá y 2 hermanos, el hermano también pues se beneficia del conocimiento del que ya fue, y el que ya fue le puede ayudar a seguir, ¿no es cierto? Ahí también está el tema de las becas, la continuidad del hermano que viene, porque si el uno no tenía las condiciones, ¿qué les hace creer que el otro sí las va a tener? O sea, ahí también debe haber un análisis ahí, ¿no? Que no siempre se da, pero el beneficio de esto es de que es un círculo virtuoso, se beneficia a toda la familia y por uno solo puedes mejorar la condición de vida de los demás. Ahora, yo quise postular, yo recién me gradué del tercer nivel hace 2 años. Quise postular y aquí viene otro problema actual de este gobierno. Y aquí les pongo mi experiencia como postulante a las becas internacionales y como docente de estudiantes con becas nacionales. Problema terrible que ha ocasionado este gobierno. Cuando yo postulaba a las internacionales, me decían en CENESID que no estaban abiertas, que las de cooperación todavía no venían, que el idioma, que decía que no sé cuánto, quería postular una de Rusia, quería postular una de Eslovenia, y me decían que no había todavía abierta la plaza, que los cupos, que no sé qué, no sé cuánto, y como a mí siempre me ha gustado estar ahí sobre la picada, como decimos, no dejar pasar el tiempo, y bueno, hasta que aquí a la CENESID ahorita se le dé la gana de mandar las becas, termina, voy en otro gobierno y no me dan nada. Entonces, ahorita me puse a hacer una beca, una maestría acá. Entonces, no hay becas internacionales, me decía, prácticamente. Y también nos dicen que no hay becas nacionales. Y aquí viene el caso de mi experiencia como profe. Yo soy docente acá en los institutos técnicos y tecnológicos. A los estudiantes les socializan que hay becas nacionales. Y cuando el estudiante le pregunta al de bienestar estudiantil, le dice, bueno, ¿cómo hago para postular? Dicen, es que no hay, le dicen. Pueden creer, o sea, le socializan y le dicen que no hay, que no puede postular, porque no hay presupuesto y demás. O sea, es increíble, es terrible. Y todo esto se da porque efectivamente, primero que se redujo el presupuesto en educación, que estamos endeudadísimos, que nos ha dado endeudadísimos el gobierno de Moreno, y todo eso afecta pues al tema de la educación. Y a mí me da una pena, porque habían unos chicos, yo creo que esto es sujeto de análisis, estoy por ahí preparando algo, es que en los institutos técnicos hay más estudiantes con menos recursos económicos que en las universidades, ¿no?
Les digo porque la mayoría, hay chicos que no tienen ni para imprimir la tesis. Yo tenía un estudiante que no tenía ni para imprimir su tesis y que llorando nos decía, no tengo para imprimir la tesis. Y a veces a nosotros nos tocaba por ahí apoyar, con todo gusto, por supuesto que sí. Pero eso es una falencia de a dónde nos ha llevado este gobierno. ¿Cómo afecta directamente a la gente el tema de reducir el presupuesto en educación? Son casos reales. O sea, hay gente de muy escasos recursos económicos que no puede poseer una beca porque aunque se la socialice le dicen que no hay. Increíble. Pero bueno, esperamos ya que el 7 de febrero ganar en una sola vuelta, aumentar ese presupuesto en educación, que vuelvan las becas, porque son lo que nos permite culminar la universidad, seguir maestrías, doctorados, encaminarnos a esa senda de la economía del conocimiento. Y yo creo que la educación, como le decía Anderson, es el pilar fundamental de todas las economías en este contexto actual en el que vivimos, para poder pasar de ser un país en vías de desarrollo a ser un país desarrollado. Ha sido un gustazo estar con ustedes, créanme, vacancísimo, chévere. Invítenme todas las semanas que yo con gusto estoy aquí. Saludos a todos. ¿Eh? Tengan por seguro que ustedes serán nuestros próximos invitados porque nuestro proyecto es a largo plazo, ¿no? Agradecemos a los compañeros Ángel y Anderson por su ponencia. También agradecemos a todas las personas que estuvieron en la plataforma Zoom y en el Facebook Live. El Enlace Latinoamericano Europeo versión Ecuador es un proyecto de migrantes ecuatorianos y latinoamericanos en Europa que tiene como objetivo construir de manera participativa y consensuada un espacio de integración y unión en lo cultural, social y político con el fin de vigorizar la representación de migrantes latinoamericanos en Europa. Nace también con la visión de la formación de que ustedes tanto hablan, ¿no? Les invitamos a seguir nuestras redes sociales, Enlace Latinoamericano, versión Ecuador, para que puedan unirse a todas nuestras actividades, compartan en Facebook esta conferencia que fue realmente tan interesante. Ustedes jóvenes que nos han dado tanto conocimiento y esa energía, les deseamos lo mejor y los vamos a volver a invitar. La próxima semana estaremos con el compañero comunicador social, Amaury Chamorro. Nos despedimos todos y muchas gracias por estar con nosotros y les agradecemos, les enviamos un fuerte abrazo y adelante, seguimos. Gracias. Muchas gracias. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Saludos. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Chao.